Bueno, bienvenidos al capítulo de motricidad, que forma parte del gran módulo de sistema nervioso. Motricidad incluye el estudio de todos los mecanismos que tienen que ver con el control de los movimientos voluntarios. Específicamente vamos a empezar con el estudio de la motoneurona superior, que es donde parten las vías motoras descendentes. Estas pueden estar ubicadas, estas motoneuronas superiores, en la corteza cerebral o también en el núcleo, digamos, en el tronco encefálico. Ustedes ya han estudiado la motoneurona inferior porque es la motoneurona alfa y está ubicada en la médula o en algunos núcleos de los pares craneales. También vamos a estudiar dentro del capítulo de motricidad la función del cerebelo y de los núcleos grises de la base, que son dos estructuras del sistema nervioso central que están muy relacionadas con el control y la regulación de los movimientos. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente y empecemos con el estudio de las vías motoras descendentes. Este es un gráfico general de todo el gran tema de motricidad. En él podemos ver este sector, que es donde se encuentran las motoneuronas inferiores. Hay dos tipos de grupos neuronales acá, uno que es el más numeroso, que son los circuitos de conexiones medulares, que terminan haciendo o activando motoneuronas alfa, que son las que se encuentran aquí. Esta motoneurona alfa también se llama vía final común, nombre que acuñó un fisiólogo inglés del siglo XIX. Esto ustedes ya lo han estudiado porque lo vieron, estos circuitos y la motoneurona alfa, ustedes la vieron en el capítulo de reflejos. Ahora bien, este nivel inferior espinal de integración motora tiene la capacidad de, por supuesto, ser los núcleos integradores de los reflejos, como les dije recién, y también por el tipo de conexiones que se producen en la médula pueden generar patrones de movimientos muy rudimentarios. Este nivel recibe influencias de niveles superiores, que es justamente lo que vamos a estudiar ahora. Ese nivel superior es donde residen las neuronas motoras superiores, que pueden estar ubicadas o bien en la corteza motora o bien en el tronco encefálico. En cualquiera de estas dos ubicaciones surgen axones motores que van a constituir las vías motoras descendentes. En su mayor parte, estas vías motoras descendentes van a ir a hacer sinapsis con los circuitos, es decir, con las interneuronas medulares, y estas con la motoneurona, pero hay algunas vías descendentes que son en menor cantidad, pero que pueden establecer conexiones directamente con la motoneurona alfa. Si yo les pregunto cuál de las dos vías a ustedes les parece que va a tener una conexión más rápida, obviamente es esta, porque saltea todo este paso de interneuronas y de retrasos sinápticos. Esta es la vía, por supuesto, más rápida y que tiene que ver sobre todo con los movimientos finos de las extremidades, específicamente de las manos y de la cara y la lengua y la boca, es decir, los movimientos más finos y más precisos. Bueno, vamos a ver hoy, principalmente en este video vamos a estudiar la corteza motora, que es uno de los orígenes de las vías motoras. Vamos a tratar de saber y de entender cómo funciona,
dónde está ubicada. Y empecemos por decir algo en términos generales, y es que la corteza motora no está directamente involucrada con la administración de movimientos precisos, sino que lo que codifica la corteza motora es la intención de los movimientos. Es decir, está codificada la intencionalidad. Ya lo vamos a ver un poco mejor en las próximas diapositivas. Esto no está así, digamos, descrito en la mayor parte de los libros más clásicos de la fisiología porque es algo un poco más nuevo. Pero bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Antes que nada, recordemos algunas cosas que ustedes ya han visto cuando han visto reflejos, cuando han estudiado la médula espinal, y ustedes vieron que la sustancia gris de la médula espinal se encuentra en el centro y la sustancia blanca en la periferia, y que las motoneuronas alfa se encontraban en el asta anterior, ¿sí?, de la médula. Bien, estas motoneuronas alfa se encuentran distribuidas en el asta anterior de la médula de un modo ordenado, con lo que se llama somatotopismo. El somatotopismo significa, esa palabra significa que en este caso las motoneuronas alfa están ubicadas por un orden que tiene que ver con la zona del cuerpo al cual inervan. Y esa ubicación ordenada es medio lateral, digamos, ya que hacia la parte más medial se encuentran las motoneuronas alfa que tienen que ver con la inervación de los músculos del tronco y de las grandes articulaciones, y hacia la zona más lateral se encuentran las motoneuronas alfa que están relacionadas con los movimientos finos de las manos, por ejemplo. Ese mismo orden que hay en la sustancia gris medular también se puede encontrar en la sustancia blanca, porque por el cordón lateral de la médula es por donde bajan las vías motoras que van a desembocar en las motoneuronas alfa de la parte lateral. Es decir, que por allí van a ir las vías motoras que tienen que ver con los movimientos finos de las manos. Es decir, que podríamos ir relacionando este cordón lateral con los movimientos finos. Movimientos finos de las extremidades, ¿sí? O sea, los movimientos más habilidosos. Mientras que por el cordón anterior, en general, bajan las vías motoras que tienen que ver con la regulación de la postura, el equilibrio y el tono muscular, es decir, con la motricidad que tiene como finalidad la preparación del cuerpo a través de la modulación del tono muscular y de la postura para poder llevar a cabo los movimientos finos de las extremidades. Las vías motoras que descienden de la corteza en general están relacionadas con estos movimientos y por lo tanto descienden por el cordón lateral, mientras que las que provienen del tallo encefálico son las que descienden en general por el cordón anterior. Veamos un esquema muy esquemático de todo esto que estamos diciendo. Las motoneuronas que están en la corteza generalmente dan origen a vías que están relacionadas con las motoneuronas del asta anterior de la parte lateral del asta anterior de la médula. Estas están relacionadas con los movimientos finos de las manos o de los miembros y tienen otra característica, y es que cruzan la línea media, es decir, que aquellas que están ubicadas, por ejemplo, en la corteza motora izquierda, van a inervar a los músculos y van a dar origen a movimientos finos de la mano derecha, ¿sí? Mientras que las motoneuronas del tallo encefálico, que da origen a vías motoras descendentes,
suele hacerlo sin cruzar la línea media y en general se distribuyen en forma bilateral, no en forma contralateral. Y por supuesto inervan a las motoneuronas alfa que se encuentran en la parte más medial del acto anterior de la médula y tienen que ver con movimientos de las grandes articulaciones que van a regular la postura, el equilibrio y el tono muscular. Bien, les voy a presentar a la corteza motora. La corteza motora está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro, por delante de la cisura de Rolando, que es esta que estoy marcando acá, y por encima de la cisura de Silvio, ¿sí? El lóbulo frontal, recuerden que es todo esto, toda esta zona que está en la parte anterior del cerebro, y estas zonas inmediatamente anteriores a la cisura de Rolando, que está acá dibujada y pintada en color rojo, es lo que se llama el área motora primaria, ¿sí? Mientras que esta zona que está acá dibujada en naranja es lo que se llama genéricamente área premotora o corteza premotora. Estas áreas de la corteza reciben, primero, ¿a dónde van? Son las que generan las vías motoras descendentes que se llaman corticoespinales, y estas en general son las que van directamente a la motoneurona alfa, cruzan la línea media, descienden por el cordón lateral y están relacionadas con los movimientos finos de las extremidades. Cuando cruzan la línea media, lo hacen a nivel del bulbo y es lo que se conoce como decusación de las pirámides, ¿sí? Bien, ¿de dónde reciben aferencias? Ya vimos las eferencias, que son básicamente las vías motoras descendentes córtico-espinales o tracto córtico-espinal, principalmente el córtico-espinal lateral. Pero ¿de dónde reciben influencias? Bueno, las influencias que recibe el área motora, las áreas motoras, son del área somatosensitiva 231 o somatosensitiva primaria, que emite proyecciones hacia la corteza motora. También de áreas parietales posteriores que están relacionadas con el procesamiento espacial y que también emite importantes proyecciones hacia la corteza motora, ¿sí? Y la otra vía de aferencias o fuente de aferencias muy importante es el tálamo, ¿sí? Es un núcleo subcortical muy grande, muy importante, que tiene varios complejos nucleares, y los que dan proyección a estas áreas de la corteza son el ventral lateral y el ventral anterior, que en conjunto se les llama complejo ventral lateral y ventral anterior del tálamo. Bien, vista un poco más en detalle la corteza motora, acá tenemos una vista microscópica también de las capas de la corteza y en especial de la corteza motora. Bueno, la corteza motora tiene otro nombre, nosotros le hemos llamado corteza motora primaria, pero también se llama área de Brodmann, con doble N, ¿sí? O área 4. O sea, en realidad se llama área 4 de Brodmann. Brodmann clasificó las áreas de la corteza con un número. Esta es el de Brodmann, de la clasificación de Brodmann, el área 4. Bien, si la miramos al microscopio, sabemos que la corteza tiene 6 capas. En la capa número 5 encontramos unas neuronas más grandes de lo común. Si las ampliamos, son estas que están acá, estas neuronas se llaman neuronas piramidales gigantes de Betz y caracterizan al área motora primaria, ¿sí?
de estas neuronas parece que se desprenden axones que son gruesos, de conducción muy rápida, y que son justamente los axones que cruzan la línea media y van directamente a hacer sinapsis con las motoneuronas alfa, ¿sí? El resto de los axones que provienen de la capa 5 de la corteza motora primaria, que no provienen de estas neuronas piramidales gigantes de Betz, van a formar el resto del tracto córtico-espinal y también las conexiones córtico-vulvares características de esta área, ¿sí? En el caso de las que forman las vías descendentes córtico-espinales, que provienen de las neuronas que no son las piramidales de Betz, son las que desembocan, aunque contralateralmente, pero también desembocan en interneuronas y luego estas en la motoneurona alfa. El nombre de piramidal a estas, o de neuronas piramidales, es lo que generó en un comienzo, cuando se empezó a estudiar las vías motoras hace muchos años, se relacionó inmediatamente los axones de estas neuronas piramidales con la vía motora que daba origen, y se creía que todas las vías motoras descendentes de la corteza provenían de estas neuronas. Hoy sabemos que no, como les expliqué recién, hay muchas que provienen de otras neuronas que no son las neuronas de Betz. Pero ya quedó el nombre piramidal como el nombre de esta vía. Entonces esta vía, que es la que desciende de la corteza motora primaria y premotora, que cruza la línea media y que desciende, muchas de ellas directamente a la motoneurona alfa y otras con interneuronas intermedias, a esta vía se le llamó aspiramidal, ¿sí? Y justamente donde se cruzan en el bulbo se le llamó entrecruzamiento o decruzación de las pirámides, ¿sí? Hoy se llama tracto córtico-espinal lateral. Bien, veamos también otra característica de la corteza motora primaria, y es que tiene somatotopismo, ¿sí? Recién lo vimos en la médula, pero ahora lo vemos en la representación del cuerpo a nivel de la corteza motora. Y vemos que hay una parte más medial donde está representada la parte inferior del cuerpo, las piernas, digamos. Una parte más superior, ya de la cara lateral del hemisferio, que está representado el tronco. Luego está representada la parte de las extremidades superiores, y finalmente en la parte inferior, cerca de la cisura de Rolando, está representada la cara. Y en este sector, les voy diciendo, porque más adelante lo vamos a estudiar, justamente en esa zona, un poco por delante, relacionado más con la corteza premotora, en esa zona inferior del lóbulo, de la cara lateral del lóbulo frontal, en el lado izquierdo, en la mayoría de las personas, hay otra área que tiene que ver con el lenguaje. Se los recuerdo porque fíjense cómo está muy cerca del área motora primaria de la cara, es decir, del movimiento de los labios, la boca, la lengua, todo lo que usamos para hablar. Bien, si ustedes recuerdan, cuando vieron sensibilidad, esta distribución somatotópica que tiene la corteza motora primaria es un reflejo en espejo muy parecido a lo que sucede con el somatotopismo del área somatosensitiva primaria. La única diferencia que hay es que no es tan precisa. El somatotopismo, o sea, la representación del cuerpo que hay en la corteza somatosensitiva primaria, es muy fina. Es muy fino, es muy, digamos, está muy representado de una manera muy precisa. Mientras que en el área motora primaria, la representación corporal es muchísimo más rústica, está como más segmentado, digamos. No hay un somatotopismo tan preciso como en el lado sensitivo. Bien, ¿cuál es la función de la corteza motora? Bueno, la corteza motora no tiene una representación de músculos, ¿sí? No es una representación de músculos en forma individual, sino que pareciera que lo que hay representado en la corteza motora primaria son movimientos, ¿sí?
y sobre todo movimientos que demuestran una cierta intencionalidad y una intencionalidad de alto valor biológico, ¿sí? Es decir, son movimientos que involucran varios músculos y que involucran varias articulaciones. Además, están representados en esos movimientos varias dimensiones del movimiento, es decir, que involucran una amplitud, la fuerza del movimiento y también una direccionalidad. Para entenderlo con un ejemplo, pareciera que está relacionada la corteza motora primaria con movimientos que ponen en marcha el acercamiento, por ejemplo, de la mano hacia la cara y hacia zonas específicas de la cara como la boca. Es decir, habilidades motoras de acercamiento de objetos hacia la región orofacial, por ejemplo, con la intencionalidad de exploración del objeto. En los mamíferos, sobre todo, la exploración de los objetos es por medio de una exploración oral, olfativa, etc., ¿sí? También parece que estuviera relacionada la corteza motora primaria con el acercamiento de la mano en cualquier posición que esté la mano, desde cualquier punto del espacio, hacia lo que se llama el espacio personal central o campo personal central, que es precisamente un lugar en el espacio que se encuentra ubicado por enfrente de la cara, un poco hacia abajo y con la suficiente distancia para poder observar adecuadamente el objeto. Es decir, son movimientos que tienen como intencionalidad la inspección ocular de un objeto que ha sido tomado por el miembro superior, ¿sí? Bueno, cuando la corteza motora se lesiona, lo que se ve es que se deterioran este tipo de movimientos y además suele haber una dificultad en los movimientos discriminados y finos de los dedos, como por ejemplo oponer el dedo pulgar a cada uno del resto de los dedos de la mano. Ese tipo de movimientos se ven afectados cuando la corteza motora primaria se ha dañado. Y para graficar un poco de qué se trata el conocimiento de las funciones de la corteza, en este caso de la corteza motora, les quiero contar que, bueno, hace muchos años que se estudia la corteza motora por medio de la estimulación con electrodos sobre la corteza, y esto se ha hecho en animales, pero también se ha hecho en seres humanos porque la corteza motora no duele, la corteza no duele, o sea, cuando en una persona, en una cirugía, queda al descubierto la corteza, se puede estimular y ver qué sucede, qué movimiento sucede, y esto se ha hecho experimentalmente durante cirugías, por supuesto, y en animales. Lo que se hacía hace años era estimulaciones muy cortas, de muy poco tiempo, entonces evocaban movimientos muy discretos. Por eso se creía que la corteza motora tenía que ver con la codificación de discretos movimientos de un músculo. Hoy sabemos que no es así, y esto es a partir de estudios de un investigador que se llama Graziano, muy recientemente. Lo que hizo es estudiar en monos, en el mono Reus, con estimulaciones en la corteza motora primaria, por ejemplo, en periodos de tiempo más largos, y lo que se observa es que lo que se producen no son movimientos, sino conductas. Por ejemplo, en este caso, en este mono Reus, si se lo estimula y tiene la corteza motora indemne, lo que se observa, por ejemplo, cuando se estimula una determinada área, es que lleva la mano de donde esté. Estas crucecitas son los lugares donde estaba la mano inicialmente. En todos los casos, y no importa dónde se encuentre la mano inicialmente, se dirigen hacia el sector de la boca, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, que lo que produce son conductas que tienen que ver con llevar un objeto hacia la boca con finalidad exploratoria, por ejemplo. Si se estimulan otras áreas,
con un periodo de tiempo un poco más largo de lo que se hacía anteriormente, se puede ver que el mono lleva la mano ya no a la boca, sino que la ubica desde cualquier posición donde se encontraba la mano, la ubica en el espacio personal, en este caso no sé si se puede llamar personal porque es un animal, central, con un movimiento facial, digamos, de ubicación de la mirada en ese lugar. Es decir, que lo que evoca es un movimiento completo, una conducta completa de exploración visual de un objeto. Bueno, con esto cierro un poco lo que es corteza motora primaria. Hay mucho más que se podría decir, pero no es necesario adentrarnos ni abundar tanto en detalles que no son lo primordial, pero sí que tengan el concepto de cuál es realmente la función de esta área de la corteza.